Hola a todos, vamos a continuar con el tema de momento de agrietamiento. Esta vez lo vamos a calcular en una sección T, como la que tenemos aquí, de concreto simple. Es decir, no vemos ningún refuerzo en la sección, ningún refuerzo de acero. Vamos a calcular entonces el momento de agrietamiento. La fórmula, les recuerdo que es muy simple. Simplemente es el módulo de ruptura por la inercia gruesa entre la distancia a la fibra extrema en tensión YT. La fórmula es muy simple, sin embargo, no conocemos esta distancia porque no sabemos dónde está el eje neutro aún, hay que calcularlo, y no sabemos la inercia gruesa. Entonces tenemos que calcular primero esto antes de calcular el momento de agrietamiento. Voy a borrar aquí. Aplicaremos el principio del primer momento de área. Para ello vamos a dividir la sección T en estas tres áreas, digámoslo así, las azules y la de color negro, ¿okay? Para simplificar un poquito los cálculos. Hacemos esto porque de esta manera es fácil conocer las distancias del centroide a la referencia. Voy a usar de referencia la parte superior de la viga, por lo tanto vamos a ubicar de manera muy sencilla estos centroides. Simplemente va a ser HF sobre 2 y el centroide del rectángulo en color negro pues va a ser HW sobre 2 a la referencia. Entonces por eso se recomienda partirlo así. Vamos a comenzar. Entonces sería C, la distancia C de la referencia al eje neutro va a ser igual a, podemos decir, BF menos BW. Esa sería la base, ya de los dos, sumándolos, pues se elimina este 2. Por la altura, que es un HF, esa sería el área de los dos azules. Por la distancia, sería HF sobre 2. ¿Okay? Más el rectángulo en color negro, sería el área BW por HW, por la distancia del centroide a la referencia, HW sobre 2. Y todo esto entre el área total. El área total, pues los azules serían BF menos BW por la altura, que es HF, ¿sí? Más el rectángulo en color negro, que sería BW por HW. Aquí estoy suponiendo desde un inicio que esto en realidad no lo sabemos a primera vista. Estoy suponiendo que el eje neutro está aquí, en el alma de la sección, es decir, está fuera del patín. Eso no lo sabemos aún, pero se va a comprobar cuando calculemos C. Si C es más grande que 100 milímetros, pues quiere decir que esta suposición es correcta. Si C es menor que los 100 milímetros, no importa, habremos calculado el centroide, pero simplemente esta representación sería incorrecta porque el eje neutro tendría que estar en el patín. También se podría dar el caso de que esté exactamente en esta línea donde se divide el patín y el árbol. Bueno, vamos a calcular ahora numéricamente. Entonces tenemos BF, que es 1200, menos BW, que es 250, por HF, que es 100, por 100 entre 2, más BW 250 por 500, por 500 entre 2. Y eso lo vamos a dividir entre BF, que es 1200, menos 250, por HF, que es 100, más BW 250 por HW, que es 500. Si mis cálculos son correctos, esto me dice que es 163.636 milímetros. Vamos a guardar esto en alguna memoria y entonces ya lo podemos aquí anotar. 163
163.6 milímetros. Como es mayor que los 100 milímetros, pues se aprecia que este esquema fue correcto. El eje neutro está bien ubicado en este esquema. YT lo vamos a calcular simplemente como HW menos C. Entonces sería HW es 500 menos C. Y guárdenlo también en alguna memoria por si se ocupa. Sería 336.364 milímetros. ¿Okay? Esas serían las distancias al eje neutro, ya lo hemos localizado. Vamos a borrar. Voy a borrar esto también. Bueno, ahí lo dejamos otro ratito. Si me estorba, lo borramos. Ahora vamos a calcular ya la inercia aplicando el segundo momento de área, la inercia gruesa y el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que la inercia es igual a la suma de las inercias individuales más área por distancia al cuadrado. ¿Okay? Entonces, igual vamos a manejar esto. Serían ahora las inercias individuales más las áreas por las distancias al cuadrado, pero ahora ya no con respecto a esta referencia, sino con respecto al eje neutro, el eje neutro que estuvo por acá. ¿Okay? Entonces, vamos a concentrarnos con las de color azul. Sería BF menos BW. Esta sería como la base por HF al cubo sobre 12, sería la inercia de las dos azules, más el área de las dos azules sería BF menos BW por HF, y la distancia al eje neutro, les recuerdo que esta es la medida C, entonces esta sería C menos HF sobre 2, pero al cuadrado. Entonces aquí tenemos inercia más el área por la distancia al cuadrado. Eso nada más es de las áreas azules. Tenemos que aplicar lo mismo. Le voy a poner aquí un más y voy a continuar aquí para mantener la figura. Ahora vamos a hacerlo con esta área que tenemos aquí arriba. Lo voy a marcar un poco más. Espero que se note. Y aquí necesitamos este central. Entonces aquí sería lo mismo, la misma fórmula. Entonces sería más la inercia individual, que sería BW por C al cubo sobre 12, más el área BW por C, y por la distancia, que sería C medios al cuadrado, la distancia de ese centroide al eje neutro. Ya tenemos esta. Y ahora hagamos lo mismo con la que tenemos aquí abajo. Entonces sería más la inercia individual, sería BW por YT, de aquí para acá, este YT al cubo sobre 12, más el área, que sería BW por YT, y por YT sobre 2 al cuadrado. Aquí termina. Voy a borrar esto. Listo. Podemos simplificar un poquito más si ustedes lo desean. Esta parte de arriba la vamos a dejar igual, y G es igual a BF menos BW HF cubo sobre 12 más BF menos BW por HF
por C menos HF medios al cuadrado, más, esto es lo que podemos simplificar un poquito, sería BWC 1/3 de BWC al cubo, es esto, más 1/3 de BW YT al cubo. Entonces, esta formulita la pueden ustedes anotar. Les puede servir en futuros ejercicios porque lo hicimos de manera algebraica. Eso sí, siempre y cuando este eje neutro se mantenga pues fuera de este patín, ¿ok? Si no, pues ya la fórmula pues cambiaría. Entonces, vamos ahora a hacer el cálculo numérico. Voy a borrar todo esto. Ahora seguirá el cálculo numérico de la inercia. Entonces, les pedí que guardaran C en alguna memoria, espero que lo hayan hecho, yo sí lo hice, 163, 636, y YT también lo tengo en una memoria, 336, sí, porque lo vamos a estar pues ocupando. Entonces sería BF es 1200 menos 250, todo eso por HF, que es 100 al cubo, sobre 12, más BF 1200 menos 250 por HF por 100 por C, que lo tengo aquí en una memoria, menos HF es 100 sobre 2, todo eso al cuadrado, más 1/3 de 250 por C al cubo, es este, y más 1/3 de BW 250 por YT al cubo. Lo tengo aquí en una memoria, al cubo. Si todo salió bien, la inercia me da 4842.424 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Y les pediría que la guarden también en alguna memoria de su calculadora. Entonces ya tenemos la inercia y ya tenemos YT. Ahora lo único que tenemos que hacer es calcular nuestro momento de agrietamiento, que es FR por IG entre YT. Y esto va a ser, FR era 3.1 por la inercia entre la distancia YT. Y esto les va a dar un momento de agrietamiento de 44.629 kilonewtons metro. ¿Okay? Ese sería el momento de agrietamiento. Ahora, vamos a continuar este ejercicio. Voy a borrar esta fórmula, ya aprovechándolo. De hecho, voy a anotar este momento de agrietamiento, lo voy a anotar por aquí. Es el de esta sección. Aquí tenemos compresión, aquí tenemos tensión, y el momento de agrietamiento fue 44.629 kilonewtons metro. ¿Por qué lo noto ahí? Bueno, lo voy a borrar acá. Porque resulta que se nos puede presentar la situación de que se invierta la cara de compresión con la cara de tensión. Esto ocurre en las zonas de momento negativo en las conexiones entre las columnas y las vigas. ¿Okay?
Entonces resulta que si esta es la sección de viga, en la parte central, por ejemplo si tenemos esto, incluso así, si la sección de viga es esta, en las zonas centrales, de acuerdo al diagrama de momentos, que sería algo más o menos así, de manera muy esquemática, en estas zonas el alma, o más bien el patín, está en compresión, como nosotros lo acabamos de calcular. Pero en las zonas de los nudos se invierte. Ahora el patín está en tensión y esta parte de abajo del alma estaría en compresión. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Voy a cambiar esta situación. Ahora a este le voy a llamar cara de compresión y este lo vamos a llamar cara de tensión. Es una situación que se puede presentar. El eje neutro no se va a mover, el eje neutro va a mantenerse. La diferencia va a ser que ahora la distancia a la fibra en tensión va a ser esta va a ser ahora YT, y este va a ser Z. ¿Okay? Seguimos tratando con una sección de concreto simple. ¿Okay? Aquí no hay refuerzo todavía, pero créanme que esto se ocupa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El eje neutro no es problema, porque ya eso no cambia, ya tenemos las medidas, pero ¿qué creen? El momento de agrietamiento sí va a cambiar. Vamos a calcular. Voy a borrar. Tampoco cambia el momento de inercia, el momento de inercia sigue siendo el mismo. Pero si ustedes recuerdan la formulita, momento de agrietamiento, que es FR por IG, esto no ha cambiado, pero quien cambió es YT. La distancia a la fibra en tensión sí se está modificando. Entonces, si existe esta inversión de compresión y tensión, que se inviertan, va a cambiar ese momento de agrietamiento. Vamos a calcular. La distancia YT, esta ocasión es, YT es el 163. La inercia ya la tenía aquí anotada y por 3.1. Y esto me va a dar ahora un momento de agrietamiento de 91.737 kilonewtons. En resumen, comparando estas dos situaciones, la sección es la misma, el eje neutro sigue aquí, es el eje neutro, pero ahora el patín ahora está en tensión y esta parte ahora está en compresión. Resulta que aquí el momento de agrietamiento se incrementó a 91.737 kilonewtons. ¿Esto qué quiere decir? Es más difícil agrietar una sección de concreto simple, como esta, una sección T, es más difícil agrietarla si el patín se encuentra en tensión que si el patín se encuentra en compresión. Y si se dan cuenta, prácticamente más del doble para este ejercicio. Entonces, esto es muy importante, lo vamos a retomar en otro video. Es muy importante que ustedes sepan que cuando esto ocurre, los momentos de agrietamiento crecen. ¿Okay? Entonces, para ya no saturarnos más de información, lo dejamos para otro video. Pero bueno, espero que haya sido claro cómo se calcula el momento de agrietamiento. Ya vimos una sección rectangular simple, de concreto simple, una sección rectangular de concreto reforzado con varillas, sección T con patín en compresión y sección T con patín en tensión. Vamos a hacer un resumen de todo esto en otro video, vamos a platicar sobre ello. Les mando un saludo, hasta luego.